¿Por qué les exigimos tanto a los niños? ¿No les estaremos pidiendo demasiado? Hola, ¿cómo están? A partir de esa pregunta y de esta, de por qué le pedimos cosas a los niños que ni siquiera nosotros como adultos podemos hacer, somos capaces de dar o de darnos a nosotros mismos. Pero sin embargo a ellos los cargamos o les insistimos con que tienen que hacer múltiples tareas o actividades o desempeñarse de una manera en que muchas veces a causa de su inmadurez cerebral o de estructura de personalidad ellos no pueden realmente hacer. Les pedimos que sean empáticos, responsables, que sepan poner límites, que no vean demasiada tele, que confíen en sí mismos, que se acepten como son, que no se frustren con facilidad y que continúen insistiendo, intentando hasta concluir sus metas, que ordenen su dormitorio, sus juguetes, que pongan límites a sus pares o hasta a veces a algún adulto como una maestra o una profesora o lo que sea. Les pedimos tantas cosas, es impresionante. Y, y qué loco, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que nosotros les estamos insistiendo que ellos hagan o que, o que sientan de sí mismos, no las podemos hacer nosotros. Llegamos a pretender que ellos cuando están cansados no se pongan de mal humor o irritables, y nosotros somos los primeros en estar fastidiosos cuando dormimos poco. Son tantas las cosas que les pedimos y que nosotros todavía de adultos no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. No podemos poner muchas veces en palabras lo que nos duele, lo que nos pasa. A veces nos pasan cosas y otro adulto nos pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te encuentro rara? Y uno dice, no, nada, porque no estamos pudiendo ni siquiera enunciar nuestro sentir. No podemos, no encontramos palabras para describir lo que nos pasa. Y sin embargo muchas veces pretendemos que ellos sí nos expliquen. Les decimos, pero contanos qué te pasa. ¿Por qué estás tan enojada? ¿Por qué estás tan triste? Contame. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo un niño de 3, de 6 o de 9 años? ¿O por qué debería saber hacer eso? Si capaz que ni yo lo puedo hacer. Y es muy curioso porque nuestros hijos, que son una parte de nosotros, ¿no? Son como una extensión nuestra que se formó a partir de una célula de mamá y una célula de papá, vienen a mostrarnos o tienen la misión de mostrarnos esas heridas que quedaron pendientes en nosotros, esos conflictos que nosotros atravesamos y que, bueno, quedaron ahí como por resolverse y tuvimos que nosotros seguir adelante, tuvimos que seguir sobreviviendo y esa parte de nosotros quedó ahí, esperando, ser vista, ser sanada o integrada. ¿Y quién mejor que nuestros niños, nuestros hijos, para mostrarnos eso, ese dolor que quedó ahí pendiente? Entonces nuestros hijos realmente vienen a hacernos ver esas heridas más profundas. Y por eso nuestro niño interior, que también está en parte bastante herido, sufre muchísimo cuando nuestro hijo presenta esas características de personalidad o que nosotros nos complicó tanto tener. Por ejemplo, es tímido como yo. Y yo lo sufrí, lo padecí en la escuela y era terrible cuando me obligaban a pasar al frente o cuando tenía que levantar la mano de manera obligada. Era espantoso, sentía mucha vergüenza, entonces viene mi hijo y es tímido igual que yo y a mí me parece, sufro por eso, me parece terrible, porque ahora lo vuelvo a revivir con su dolor. Y es bastante evidente, ¿no? Que así como este ejemplo que di de la timidez,
Es lo que suele suceder con los niños o a veces en la forma de yang, ¿no? Yin y yang. Capaz que puede ser que yo en la escuela pegaba y ahora a mi hijo le pegan. O puede ser que a mí me hacían bullying y ahora también le hacen bullying a él. O él hace bullying a otros niños. Entonces es realmente todo un tema y que lo podemos encarar de una manera con mayor conciencia, preguntándonos el para qué nos estará sucediendo esto. Porque nosotros solemos ser mucho más intransigentes con ellos en los temas en que nos provoca un ruido interno, en esos temas que nos generan como un desafío interior, que quedaron ahí muy enredados. Esos son los que mayor carga le ponemos para que ellos hagan algo. Le decimos, por ejemplo, vos tenés que defenderte, no dejes que otros niños se rían de vos, ¿no? Porque de mí sí se rieron y yo no pude defenderme. Y yo no tuve quien me defendiera, y ahí también surge la parte en que nosotros como adultos muchas veces solemos repetir las exigencias que nuestros referentes tuvieron con nosotros. Esto es muy increíble porque nosotros muchas veces creo que nos juramos no repetir las mismas situaciones que nos hicieron daño de parte de que nuestros padres sin querer nos hicieron a nosotros. Por más que hicieron lo que pudieron, nosotros nos decimos no voy a repetir los errores de mis padres. Y sin embargo, cuando no tomamos conciencia, por lealtad inconsciente por supuesto, volvemos a repetir las exigencias que nuestros referentes tuvieron hacia nosotros. Entonces, muchas veces volvemos a pedirles a nuestros hijos cosas que nuestros padres también nos pidieron a nosotros y que nosotros por supuesto no pudimos dar. O en este mismo ejemplo que ponía recién, a veces nosotros les pedimos a nuestros hijos que se defiendan solos y nosotros nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, y esa fue la misma situación que nosotros vivimos, en la que nuestros padres tampoco nos defendieron ante una situación, ante un adulto que nos agredió o ante alguna otra situación X. Esto es común y bueno, y sucede. Así que bueno, la propuesta es que ustedes puedan preguntarse, cuando le están por pedir algo a sus hijos o a sus niños, ¿esto que le estoy pidiendo, yo lo puedo hacer? ¿A mí me sale fácil hacer esto? ¿No será demasiado lo que estoy pretendiendo de este pequeñito? ¿A mí me lo pedían? ¿Me pidieron esto mismo y yo no supe cómo hacerlo? ¿Y cómo me sentí yo cuando mis padres me pidieron que hiciera tal cosa y yo no sabía, no podía, era muy chiquito? ¿Cómo me sentía? ¿Me sentí desvalorizado? ¿Sentí que al final no podía con esa mochila que me estaban dando? ¿Era demasiado peso para mí? ¿Será que sin querer yo con tanta exigencia me desvalorizaba? ¿Será que sin querer ante tantos pedidos que les estamos haciendo, los estamos haciendo sentir inseguros o que no son capaces de satisfacer tantas expectativas que tenemos hacia ellos? ¿No será mucho? Es una pregunta o varias preguntas para hacernos antes de formularles una exigencia o una expectativa nuestra. Que al final esas expectativas salen de nuestro niño herido, de nuestras propias frustraciones. A veces quizá puede venir mi hija a decirme que se rieron en la escuela de ella porque tiene unos kilitos de más, y yo capaz que le digo, ay, tenés que aceptarte como estás preciosa, pero capaz que yo cuando me miro al espejo lloro. Capaz que yo no quiero ir ni siquiera al parque o a la playa porque no quiero que los demás me miren, porque siento que me están apuntando con el dedo y porque siento que se burlan de mi cuerpo. Entonces por eso les pedimos a ellos cosas que nosotros tampoco estamos pudiendo hacer.
¿No será que tenemos primero que arrancar por casa? Que nosotros que somos adultos, responsables y creadores de nuestra realidad, tenemos que ocuparnos de todo nuestro ser, de nuestra luz y nuestra sombra, integrarla. ¿Verdad que sí? Que podemos. Esa es la invitación. Si les gustó, comenten, les pueden dar me gusta y les mando un beso grande. Gracias por estar ahí.